Muchas gracias, Ateneo, y muchas gracias a todos y a todas las que habéis venido a esta conferencia de título, verdad, un poco provocativo, ¿verdad? Pues vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Ahí tenéis el índice para que nadie se lleve a confusión. Vamos a empezar preguntándonos, bueno, Altamira, nombre de mujer. Seguidamente vamos a hablar de arte histórico, y lo veis ahí, me quedo más quieto. Historia de la matemática en cursiva, eso quiere decir libros. Los libros ponemos siempre el título del libro en cursiva. A continuación vamos a hablar de la cuna, de la escritura y de otras cosas. Y sobre todo de la cuna de la educación. Porque como vamos a ver aquí, la clave va a estar en transmitir conocimiento. Entonces, bueno, en transmitir conocimiento, en transmitir esos registros que vamos viendo. Y eso va a suceder en Mesopotamia. Lo vamos a llamar escritura y muchas cosas más. Eso mismo va a pasar en la otra gran civilización fluvial, potámica, la de Egipto. Egipto es un río, como sabéis, no un país. Seguidamente vamos a preguntarnos, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de arte? ¿Estamos hablando de escritura? ¿Estamos hablando de la realidad registrada simbólicamente? ¿Estamos hablando de pensamiento simbólico, como lo dicen los psicólogos, o de registro simbólico del pensamiento? Bueno, ya nos vamos a hacer muchas preguntas. Punto 6. Vale, pero aquí nos han puesto en el título algo relacionado con las matemáticas. Vamos a encontrar en la prehistoria matemáticas y por tanto tendremos que ver si existe ese lenguaje matemático registrado simbólicamente en las paredes de las cuevas o en los grabados. Seguidamente tendremos que hacernos esa misma pregunta en el arte portable, en el arte que se puede mover, en el arte mobiliario o mueble. Pero entonces tendremos que hacer un poquito de avance e introducir personalidades como Lakota Marshall, que ya veremos lo que es, y hacernos una pregunta. Los prehistoriadores, los primeros, finales del siglo XIX, eran franceses prioritariamente y varones, solo faltaba, claro. Y la perspectiva que nos dieron fue una perspectiva eurocéntrica. Pero tendremos que hacernos una pregunta. ¿De verdad somos europeos los aquí presentes? ¿De verdad somos blancos los aquí presentes? ¿De verdad lo que tenemos que estudiar es el arte de los europeos blancos de hace 40.000, 30.000, 35.000, 20.000 años? Pues tenemos que hacerse algunas otras preguntas, ¿verdad? Muy bien. Pues a continuación miraremos a ese lenguaje simbólico desde una perspectiva no europea, a ese registro no europeo. Y llegaremos al punto que si habéis mirado un poquito en internet antes de venir, quién es el que os habla y a qué se dedica y dónde ha dado conferencias parecidas a la que vais a escuchar ahora, que tenéis en vídeo, pero que le hemos cambiado el título para no hacer spoiler, pues en otras ocasiones lo llamábamos Altamira, nombre de mujer y matemática también, y en otras la conjetura Zaslavsky. Y vamos a ver qué es esto de la conjetura Zaslavsky. La primera que se preguntaba, o afirmaba más bien, si no fueron las mujeres las primeras en registrar el pensamiento matemático. Y terminaremos como empezamos. Altamira es nombre de mujer y matemáticas, saldréis todos diciendo también. Pues al ataque. Lo primero de todo, Altamira es nombre de mujer, que os voy a contar a los burgaleses y burgalesas, porque es la patrona de Medina. De Miranda de Ebro, pero claro, de eso no vamos a hablar. Si vamos a Medina, pues podemos hablar de eso, pero aquí en Medina de Pomar, pues no tiene sentido. Bien, pero es así, es la patrona. Muy bien, vamos a hablar más bien de esto. En el año 2018, Google dedicó un doodle al 150 aniversario del descubrimiento de la cueva de Altamira, porque pensaban que el descubrimiento de la cueva de Altamira había sucedido en esa fecha, en el 2018. ¿Pero qué es descubrir la cueva de Altamira? Porque claro, esa misma fecha sería el 139 aniversario del descubrimiento del techo de los polícromos, pero la cueva la había descubierto años antes un trabajador de Marcelino Sández Autuola. Y en realidad, por tanto, el descubrimiento del techo de los polícromos no había que conmemorarlo en el 2018, sino en el 2019. Pero es que tampoco es eso correcto. ¿Qué es descubrir América? Si en América ya había personas. ¿Cómo podemos los europeos, en concreto los españoles, y más particularmente los castellanos, presumir del descubrimiento de América? Hombre, porque en realidad lo que hicimos fue descubrirnos unos a vosotros. Nosotros los descubrimos a ellos, nos descubrieron a nosotros y ya pusimos en el globo terrestre pues a todos los pueblos que faltaban por conocerse e interconocerse, ¿no? Bueno, desde esta perspectiva podemos hablar de descubrimiento de América. Nos descubrimos todos unos a otros. Muy bien. Pues el descubrimiento de las cuevas de Altamira no se produce porque una niña entre y vea unos bueyes que le dijo a su padre, sino el día que su padre escribió un libro y nos lo contó a todos. Y por tanto ese aniversario del descubrimiento de las cuevas hubiese sido en 1880 el descubrimiento y en el año 20 pues los 140 años. ¿Por qué?
Pues porque Google decidió ofrecernos algo que en pandemia fue maravilloso, la digitalización, por ejemplo, de entre otros muchos museos, el Museo de Altamira. Y qué casualidad, en portada puso a una de las que yo considero mis piezas favoritas, como vamos a ver a continuación. Y el mis es un posesivo, ¿eh? ¿Veréis por qué? No es falsa vanidad, no lo veréis. Bueno, pero en cualquier caso estáis viendo que como arte llama poco la atención, porque no estamos viendo ni bisontes, ni cabras, ni nada, ni ciervas, no hay nada, no hay mamuts, no hay nada. Hay muescas raras. La pieza completa aparece en el interior de la visita virtual, porque eso que os he puesto en la portada nada más. Pero también Google se queda corto. Han percibido la potencia que tienen estas representaciones simbólicas, pero no lo han visto completamente, porque no es eso lo que hay que mostrar. Lo que hay que mostrar es esto. 8 unidades simbólicas de expresión, pero que no vamos a ver todavía porque vamos a pasar al punto 2. Y el punto 2 dice, arte prehistórico e historia de la matemática. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, todos ponemos en la línea del tiempo un punto, un corte, es lo que llamamos le ponemos el prefijo pre, al lexema historia, prehistoria e historia. Es la invención, descubrimiento, como se quiera decir, de la escritura. Bueno, 3500 a.C., más o menos. A todos nos parece esto un poco naif, un poco simple, porque realmente la historia de la humanidad, con ese corte nada más, pues convendría mejorarlo. Pero bueno, en cualquier caso, todos sabemos que hay muchos libros, y en concreto hay libros de historia de la matemática. Y los libros de historia de la matemática tienen un capítulo 1, ¿verdad? ¿Y a qué dedican el primer capítulo? A la matemática, a la prehistoria. Y diréis, ¿pero esto cómo es posible? Sí. Todos los libros de historia de la matemática dedican ese primer capítulo destacando alguna pieza, normalmente no de arte parietal, en las paredes de las cuevas, sino arte mueble, alguna pieza normalmente en hueso, que es lo que se conserva, porque las que se hicieron en madera, pues no se conservan, ¿no? Y en concreto, pues los distintos autores han ido utilizando distintas piezas que han ido descubriendo los arqueólogos. Uno de los últimos, Graham Guinness, pues claro, era ya una perspectiva mucho más moderna, no solo el arco iris, que ya estáis imaginando, más cosas de la portada, sino que introduce un análisis que hace Alexander Marshak especialmente significativo de una pieza especialmente singular. Pero en cualquier caso, ya es que hay libros y libros y libros y todos hacen estas cosas. Y diréis, pero los matemáticos se tiran a la piscina así por las buenas. Bueno, pues algunos no nos tiramos a la piscina, sino que encima decimos estas cosas cuando nos entrevista la BBC, ¿no? ¿Qué es la conjetura Zaslavsky y por qué las mujeres podrían haber sido las primeras matemáticas? Pero no nos tiramos a la piscina. Miramos qué revistas de primera fila, Nature, Science, han publicado artículos sobre estos temas y no hoy, ni ayer, ni antes de ayer, sino ya desde los años 60 y 70. Y efectivamente pues encontramos pues que estáis viendo aquí, ¿no? Notaciones lunares en restos del Paleolítico. Y leemos el subtítulo, las marcas en los huesos y en las paredes de las cuevas que datan del Paleolítico superior nos muestran observaciones lunares precisas. Otro título, símbolo y notación en el Paleolítico superior. Análisis secuencial microscópico de grabados magdalenienses nos documentan los posibles orígenes cognitivos de la escritura. Luego parece que tenemos tema del que hablar, ¿verdad? Pues vamos a seguir con ello. Apartado 3, esto avanza rápidamente. La cuna de la escritura. Valle Tigris y el Éufrates, lo que llamamos normalmente Mesopotamia. ¿Y por qué decimos que en Mesopotamia nace la escritura? Pues en Mesopotamia decimos que nace la escritura porque existe esto, pictogramas. Unos dibujos que realmente desde la perspectiva de la historia del arte pues son bastante deficientes comparado con lo que hacen en el Paleolítico superior, en la cornisa cantábrica, en Altamira, Ponteviesgo, etc., pues realmente no es destacable. ¿Qué es lo destacable? Lo destacable es que hay una continuidad en el registro que podemos reconstruir y que ese pictograma ha ido evolucionando a combinaciones de escritura cuneiforme en forma de cuñas, combinaciones de clavitos, que llegan hasta un periodo que nosotros podemos conocer. Si esa evolución llega, por ejemplo, se sigue utilizando, se sigue enseñando de un maestro a su discípulo hasta la llegada de Alejandro Magno con sus historiadores, arqueógrafos, etc., pues lo mismo, hay traducciones al griego y podemos reconstruir casi hasta el presente qué significa eso. Y por eso decimos que eso es escritura, esto es escritura, porque hay continuidad en el registro. Y esto lo encontramos en tablillas que encontramos, por ejemplo, en el Museo de Pérgamo, en la Isla de los Museos, en Berlín.
Y son tan antiguas, pues de esa época, 3300, 3200 a.C., y aquí vemos esos pictogramas. Claro, a medida que van pasando los siglos, la escritura evoluciona y esos escribas son cada vez más eficientes, aprovechan esos ladrillitos para introducir mucha información. Y distintos museos nos informan de todo ello con el paso del tiempo. Ya estamos dentro del tercer milenio antes de Cristo, este es el Museo Británico, y claro, ya veis aquí el escriba cómo ha ido introduciendo montones de símbolos que, como os estoy diciendo, conocemos porque tenemos cientos y cientos de tablillas que hemos podido construir su significado. Y además, hemos encontrado la explicación de por qué existe esa continuidad. Ha habido un maestro y ha habido un discípulo. Y luego ha habido otro maestro y otro discípulo. Y ese discípulo se ha convertido en maestro y ha habido esa posibilidad de transmisión de generación en generación de qué significan esos símbolos y qué significa esa escritura. Además, en el ámbito mesopotámico disponemos de la piedra roseta, por ejemplo, varias de ellas. Por ejemplo, la descripción de Beistum, que está escrito el mismo texto en distintas lenguas. Elamita, persa, babilonio, etc. Y todo esto lo conocen los griegos cuando conquistan todo el entorno y todo ese imperio persa, de modo que lo pueden traducir al griego. Y por tanto se conservan en los museos incluso tablillas bilingües, por el anverso en cuneiforme, acadio de la lengua que sea, y por el reverso en traducción al griego. Y no solo antes de Cristo, sino en las primeras décadas después de Cristo sigue existiendo esa posibilidad de conocer el significado porque está traducido al griego. Y por tanto podemos ir hacia atrás y conocer lo que se hace en los pictogramas e interpretar los pictogramas no como arte, sino como escritura. Todo esto está muy bien. Eso es el tránsito de la prehistoria a la historia. ¿Y quiénes hacen esto? Chicas, señoras, o lo hacen varones. Porque no nos dice la iconografía otra cosa. En Mesopotamia los maestros y los discípulos eran varones. Pero tened paciencia, que queda mucha conferencia. Y no es más lo importante eso. Lo importante es esto otro que estáis aquí viendo. Esto que aparece ahí no es escritura. Eso que aparece ahí es numeración. Que muchas veces pasa desapercibido, pero que además es anterior al registro simbólico de la escritura. Es decir, los escribas, de momento varones, mesopotámicos, desarrollaron un sistema simbólico de registro contable anterior al registro de la escritura. Lo tenéis aquí en cualquier libro de historia de la matemática que aparece cómo se fueron haciendo con dos cálamos de distinto grosor, distinto diámetro, con inclinaciones, no inclinaciones y con distintos valores en función del grosor, de la forma, etc. Tanto en el ámbito sumerio, lo que hoy llamaríamos Irak, sobre todo, y la parte de Mesopotamia que hoy está en Irán, que es Elam, con capital en Susa. Pero es que esto no es lo primero. Antes de registrar ese pensamiento matemático con esas primeras cifras, lo que tenían son piezas de barro con distintas formas y distintos tamaños del milenio IV antes de Cristo, que son estas que veis en esta parte, digamos, Elam, la parte iraní, o en la parte iraquí. Es decir, que antes de que hubiese representación simbólica de lo que hoy llamamos escritura, había representación simbólica con cifras o con piezas de distintas formas y distintos tamaños de lo que llamaríamos numeración. La matemática precedió a la escritura. Esto lo vemos en bolas de contabilidad, como las que conserva el Louvre, donde tenemos la bola, por el exterior de la bola las cifras y dentro de la bola las mismas piezas con las distintas formas y tamaños que representan las mismas cantidades que aparecen representadas como cifras por fuera. Es decir, que también hay una continuidad en el registro de lo matemático que nos permite conocer esos significados y retroceder y llegar a que es previo en varias centurias al registro de lo que llamamos escritura. Esta continuidad no se ha dado hacia atrás de manera permanente, es decir, hay discontinuidades. Y se han encontrado decenas y decenas de piezas de barro con distintas formas y distintos tamaños cuyo significado no conocemos, pero hasta el octavo milenio antes de Cristo. Es decir, el Neolítico nos proporcionaría, cuando consiguiésemos rellenar esas lagunas, esas discontinuidades, una reconstrucción de ese relato, de ese registro simbólico. Muy bien, algo parecido, como estáis viendo, va a aparecer, va a surgir, vamos a ver, en la otra gran civilización, la del Nilo. Donde hay agua hay vida, y por tanto, donde hay Nilo, hay país del Nilo, hay Egipto, pero el resto pues es desierto, incluso montañoso. Es decir, el Nilo es el país Egipto o Egipto es el Nilo. Y aquí vamos a encontrar también dos piedras muy importantes. La piedra de los anales,
con las generaciones, digamos, las dinastías de faraones hasta más o menos el 2500 a.C., es decir, las primeras dinastías, y la piedra roseta, que como está en 3 idiomas, pues no. Bueno, permitió Champollion y otros posteriores, pero sobre todo Champollion, en torno a 1800-1802, pues traducir o interpretar los jeroglíficos. Y esto es muy importante. Pero la clave está en que si la piedra de los anales nos da las primeras dinastías, pues los arqueólogos han encontrado instrumentos y cronología previa a las primeras dinastías. Total, que tiene que ser la dinastía -1, la -2 o la que queramos. Bueno, periodo predinástico en cualquier caso. Y se han encontrado al menos las mazas de 2 faraones. ¿Y por qué son importantes estas mazas? Pues cogemos una de ellas, por ejemplo la del faraón Narmer. Desarrollamos en el plano esa superficie más o menos cilíndrica y tenemos esa escena que realmente es pictográfica, no es jeroglífica, lo entendemos todos. Tenemos al faraón, los dioses lo protegen, el secretario le explica qué es lo que está sucediendo, los esclavos le abanican, le traen agua, le traen viandas, y aquí lo que tenemos son los ejércitos del faraón triunfantes, que vienen normalmente de Nubia, con el botín, los estandartes, etc. ¿Y el botín cuál es? Pues esta cantidad de ganado vacuno, esta cantidad de cabras, caprino, esta cantidad de prisioneros. Sí, conocemos, porque no hay discontinuidades a partir de ese 3000 a.C. hasta época de Cleopatra, la llegada de los romanos, hay continuidad en el registro. Sabemos el significado y sabemos que esto representaría 400.000 piezas de ganado vacuno. Aquí 1.422.000, bueno, sabemos que es una exageración, pero bueno, esto es para gloria del faraón, claro. Y 120.000 prisioneros, no te llegaría ni uno, no tienes capacidad en varios miles de kilómetros de dar de comer y de beber a tantísimos prisioneros. Pero da lo mismo, lo importante es que esto es el punto de partida, antes de que haya escritura jeroglífica, porque estos son pictogramas, ya tenemos numeración. Una numeración que se va a mantener repitiéndose a sí misma durante 3.000 años. Lo vemos en cámaras funerarias, aquí tenéis todas esas cifras, y la escena pues, funeraria, el negocio, a ver si voy más allá, positivo o negativo, pero que unos siglos después pues, se va a mantener las mismas escenas, la misma iconografía, sucesivamente. ¿Y quiénes son los garantes de esta continuidad del registro? Chicas, señoras, pues son varones también. ¿Qué le vamos a hacer? De momento hay que esperar. ¿Qué es el arqueo? Pues esos chicos son los escribas, los garantes. Va a haber maestros en los templos, va a haber alumnos que al final se convertirán en maestros, etc. Bien, pues este tipo de numeración que llamamos jeroglífica, porque va a estar asociada después a los jeroglíficos, pero que de momento solo está, y aparentemente, en todo caso, con algún pictograma o incluso sola, pues lo encontramos en el Museo Británico, por ejemplo, en estas etiquetas, en estas leidos de marfil solas. Solo las cifras, a veces acompañadas de algún pictograma. Pero las cifras, de nuevo, van a preceder en varios siglos, la matemática en Egipto va a preceder en algunos siglos a la escritura. Bueno, pues ya estamos en el apartado 5. Arte, escritura, la realidad y el pensamiento simbólico. Porque ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de arte? ¿Estamos hablando de escritura? ¿Estamos hablando de matemáticas? ¿De qué estamos hablando? ¿O de todo ello? Bueno, pues estamos en una sala que tiene mucho arte, ¿no? Por ejemplo, podemos ver esta obra de arte. Es de Jackson Pollock. Y bueno, pues lo vemos, vamos a llevar a la cartela, ¿no? Cuando en un museo vemos esto, nos acercamos aquí a ver qué dice la cartela. Bueno, pues yo os acerco la cartela. Y entonces la cartela dice Jackson Pollock, en torno a 1949, sin título. Ay, qué fastidiarse, sin título, luego para atrás, listo. Sin título, pero a ver, Jackson, ¿qué has querido representar? ¿No lo veis claro? ¿No lo veis claro lo que ha querido representar Jackson? Pues claro que no, pero no pasa nada, porque tenemos un especialista que justo al lado de la cartela, como ya sabe que somos ignorantes, nos pone una más grande y nos explica qué es lo que hay. Y entonces nos aclara que no busquéis lo que estáis intentando encontrar, que realmente el arte que nos está trasladando Jackson Pollock es acción, que es action painting, que esto es un expresionismo abstracto donde el arte está en la propia acción de la pintura. Es que sois unos ignorantes, no os habéis dado cuenta hasta que nos lo han contado, ¿verdad? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, ya nos lo explican. Claro, si retrocedemos en el tiempo ya las cosas son más sencillas. Porque si nos vamos al icono máximo de Guernica de Picasso, pues ahí vemos de entrada sufrimiento. Ahí no parece que haya nadie pasándoselo bien. Es más que probable que Picasso ya tuviese preparado el Guernica o bastante parte del Guernica para dedicarlo al llanto por la muerte del torero Sánchez Mejías.
porque aparece el toro, etc. Y da igual, cuando ya se lo encargan para el pabellón de París de la Exposición Universal del año 37, pues lo completa, lo llaman Guernica y ya está, porque es que ahí no hay nadie que lo esté pasando bien. Puede ser perfectamente el bombardeo de Guernica, después de que avisasen la aviación nacional que iba a bombardear Guernica, después de haber bombardeado Durango unos días antes, pero lo que está claro es que aquí hay sufrimiento. Sufrimiento por aquí, sufrimiento por allá, sufrimiento. Hay sufrimiento. Todos entendemos el mensaje. El autor ha querido trasladarnos un mensaje y no necesitamos una cartela explicativa. Da lo mismo cómo se llame. Esto no puede ser vámonos de fiesta. Betty Hyde. Pues no. Esto no. Claro, si retrocedemos un poco más en el tiempo aquí, pues todos veríais a Felipe III en majestad montado en el caballo y aquí al conde duque de Olivares igual. Pues no, aquí lo único que hay es pigmentos sobre un lienzo. Pero qué bien organizados están esos pigmentos, ¿verdad que sí? Aquí veis la majestad del rey y aquí, claro, si el rey está de frente con el caballo, el aristócrata no puede estar en la misma posición. Tendrá que estar el caballo dándonos el trasero y él en escorzo, porque no puede ser la misma majestad. Si seguimos retrocediendo en el tiempo, creo que todos sois adultos, podemos describir las escenas en este lupanar en Pompeya, selaciones, sodomías y todas esas cosas. Claro, había que introducir a los clientes y el mensaje era explícito y lo entendía perfectamente el cliente que iba a hacer uso de ese servicio allí. ¿Verdad que sí? Si retrocedemos otro poco en el tiempo, la escena que estamos viendo, todos diríamos, pues claro, Asurnaxipal II cazando leones, qué valiente, qué eficaz cazando. Pero ahí no hay ningún león, ahí no hay ningún carro, no hay ningún rey. Ahí no hay más que una roca muy bien talladita, pim, 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 por un escultor. Pero el mensaje está claro. Ha habido un registro simbólico de un mensaje que somos capaces perfectamente de entender, como pues, la maravilla, el skill que tienen aquí las bailarinas saltando por encima del toro en el Palacio Naxos en Creta, o el tránsito de la orilla de la vida a la orilla de la muerte en Egipto, con el dios Horus presente, o si ya entramos en la prehistoria, es una escena de caza en el norte de África, en Argelia, o esa maravilla del techo de los polícromos de Altamira, con todos esos bisontes y ciervas, que también hay muchas, o la manada de caballos en Tito Bustillo. ¿Cuál es el tema? ¿Esto es arte o es escritura? Pues el tema es lo que estaba diciendo hace un momento, la discontinuidad. A esto lo llamamos escritura porque ha habido continuidad en el registro, a esto lo llamamos arte porque hay discontinuidades. ¿Quién pintó esas pinturas que estamos viendo y quién dejó de pintar esas imágenes que entendemos solo como arte y no entendemos esa colección de animales, por ejemplo, esos bisontes, con una perspectiva mucho más rica, más allá de lo que es la historia del arte? Bien, pues ya vamos al apartado 6. Lenguaje matemático. Lenguaje matemático en el arte paletal. Bueno, vamos a hacer un viaje por las cuevas españolas. Si nos vamos a la cueva de la Pileta en Málaga, pues encontramos el seguro, así, una altura imposible de torear, obviamente, pero bueno, algún vacilón andaluz puede decir, claro, es que los andaluces ya eran toreros hace 20.000 años y le ponían banderillas por parejas a ese seguro. Bueno, obviamente no. Pero el uno está claro. Los otros símbolos son los que nos empiezan a llamar la atención y son los que no nos enseñan en las cuevas. Si nos dejasen entrar en Santiam, pues no nos iban a molestar enseñándonos ese garabato, ¿verdad? Porque ¿quién quiere ver eso? ¿Qué interés tiene? Y claro, si seguimos visitando Santiam, pues habrá una sala donde pues, pasarán de largo porque total hay unos claviformes, es decir, unos dibujos en forma de clavos. Bueno, pues el clavo, yo quiero ver una cierva, quiero ver un bisonte, ¿verdad? ¡Cerramos los ojos! Todo el mundo cierra los ojos ahora mismo. Venga, a cerrar los ojos. Cerramos los ojos. Como se ha dejado ver, ojos cerrados. Como se ha dejado ver esa imagen un ratito, todos tenéis claro lo que estabais viendo. ¿Qué mensaje os ha trasladado él o la artista al dibujar eso en la pared? Ojos cerrados, ojos cerrados. ¿Habéis visto animales? ¿Habéis visto alguna escena de caza? Vamos a abrir los ojos. Y nos vamos a fijar en la parte superior de la imagen. Yo os voy a trasladar el mismísimo concepto, la mismísima imagen, el mismísimo mensaje que quería trasladaros la persona que ha hecho eso con aritmética corporal. Esta persona lo ha registrado simbólicamente dibujando. Yo voy a trasladaros el mismo mensaje solo con una parte de mi cuerpo, con mi mano. Atentos, atentas. Anda, no he dicho nada.
Yo no he dicho nada. Cerramos los ojos. Porque había debajo algo más, ¿verdad? Ahora que ya estáis advertidos y advertidas, pues lo podéis ver de otra manera. Abrimos los ojos porque voy a trasladaros el mismo mensaje que ya estáis adivinando cuál va a ser, ¿verdad? Anda, no nos iban a enseñar la cueva de Santián, iban a pasar buscando algunas manos en negativo, algún animalito, el lomo de yo que sé qué. Y eso ya lo vemos. No necesitamos que casi nadie nos explique dónde está un bisonte o un caballo, eso lo vemos. Este mensaje es de una profundidad conceptual mucho mayor. Lo que está aquí implícito a veces lo representamos con otro garabato, hacemos así. O a veces utilizamos dos garabatos, uno así y otro así, para lo de abajo, ¿verdad que sí? ¿Y a qué lo entendemos? Lo que subyace aquí es un registro de cantidades. Como formas de clavo no le interesa a ningún historiador del arte. Si lo interpretasen desde una perspectiva matemática, verían que esto es de una potencia muy superior. Claro, si nos dejasen entrar en Altamira, que no nos dejan, todos querríais ir corriendo a ver el techo de los polícromos. Será porque yo vi el original mientras Pedro Saura estaba haciendo la réplica y no me interesa tanto. Yo querría que me dejasen entrar aquí. Porque en una cavidad lateral, capilla, que me gusta decir, como si fuesen templos, pues tenemos esos dibujos que veis ahí, esos escaleriformes. Bien, así dicho escaleriformes, lo dibujo en forma de escalera. ¿Qué gracia tiene eso? ¿Se ha molestado a alguien empezar a contar lo que hay ahí? Porque casualmente hay 5 escaleras. ¡Qué casualidad! Esa gente tenía 5 dedos en las manos, como tenemos nosotros. Claro, esta perspectiva ya dice, esto habrá que estudiarlo de otra manera. Porque en otras partes de la cueva, esos escaleriformes se combinan en unas formas que suelen llamar tectiformes, bueno, como si fuesen tiendas de campaña, o redes, o vallas, o, bueno, no saben muy bien lo que es. Bueno, esto pasa en la cueva de Altamira. Pero es que si nos vamos a la cueva del Castillo, la cueva de Altamira está en el valle de Zaja-Besaya, la cueva del Castillo en el valle del Pas, y entre medias hay bastantes montañas. No te vas en una mañana. Bueno, ahora sí en coche, pero andando en esa época no. Y sin embargo tenemos una forma de representación muy parecidas. No tenemos ni idea de lo que significa. Pero oye, si en sitios distintos registran las mismas cosas, puede ser, es razonable pensar que ellos y ellas sí sabían lo que se estaba representando. Porque son personas distintas, en zonas distintas, con cronologías no parejas. Es decir, puede haber siglos entre unas y otras. Claro, nos volvemos a Altamira y tenemos ahora en otro color, con óxidos, el otro era óxido de hierro y estos son más bien carbones, no óxido de manganeso, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, en cualquier caso, estáis viendo registros también con una datación que no coincide con las otras. Si volvemos al Valle del Pas, en las chimeneas los arqueólogos le siguen llamando, los historiadores, tectiformes a esto. Si nos vamos a Minas Gerais, en Brasil, obviamente no estaban en contacto, también le llaman tectiformes a estas formas de registro. Y entonces empezamos a decir, oye, es que este arte que no se entiende, habría que empezar a estudiarlo más en serio, ¿verdad? Bueno, nos vamos a Asturias, pasamos de Cantabria a Asturias, el Pindal. Y entonces, pues sí tenemos también estos, bueno, le dan distintos nombres. Hay quien quiere ver aquí el pecho de una mujer, pueden ser mujeres danzando, bueno, pero normalmente le llaman claviformes. Pero junto a los clavos hay puntos, colecciones de puntos. Como esto se deteriora mucho y le importa un bledo a los arqueólogos porque no encuentran aquí figuras animales, pues no lo estudian. Pero nos vamos a Cantabria de vuelta, y en concreto a Chufín. Y claro, en Chufín nos enseñan una serie de cosas, no voy a desvelarlo para no hacer spoiler de lo que hay allí, pero tenemos animales. Y arriba a la izquierda, ahí como perdido, en la pared, pues están estas colecciones de puntos. Pero, ¡qué casualidad! ¿Cómo están organizadas estas colecciones de puntos? En hileras de 5. No tenemos ni idea de lo que representan. Pero la única impresión que nos parecería es que están contando algo. No sabemos qué. Como no te dejan subir ahí a ver qué es, pues lo que tienes son dibujos, fotografías, que además, como yo he ido ya varias veces, veo que esto se está deteriorando de una manera brutal y, bueno, es la duda de siempre. ¿Las cerramos para que solo las vean los profesionales o las abrimos para que el público lo pueda ver aunque se pierdan?
Bueno, pero está claro que esto hay que verlo de otra manera. Sobre todo si nos vamos de vuelta a la Cueva del Castillo, que esta sí que está, porque el Chufín está en el Valle del Nansa, y eso ya son bastantes kilómetros del Valle del Pas. Y qué casualidad, la misma forma de registrar, en hileras de 5, en hileras de 5, en hileras de 5. Es decir, ¿no parece razonable pensar que hay una forma de registro simbólico del pensamiento matemático común en distintas cuevas y por tanto hay un lenguaje común a todas esas poblaciones que comparten un espacio lejano entre sí, pero que han tenido que estar en contacto unos con otros en algún momento? Porque esa forma de representación la estamos encontrando en muchas cuevas. Y no se estudian porque no se estudian contando qué es lo que hay, qué cantidades hay registradas. Bien, normalmente se estudian por las figuras de animales, etc. Pero ya los primeros arqueólogos, como podemos ver en las páginas de sus libros, en los años 15, 20, 25, 30, lo que les preocupaba era esto. ¿Qué significará esto que tenemos ahí? Porque lo otro ya lo estamos viendo. ¿Qué son estos tectiformes? ¿Qué son esos escaleriformes? ¿Qué son esos campaniformes, decían entonces? Hoy se dirían bulbiformes, como la tamarín de las bulbas que hay, por ejemplo, en Tito Bustillo. Bueno, esto estaba en las cuevas de Cantabria, ¿no? Pero esto es lo que les está preocupando, lo abstracto, lo que llaman arte abstracto, que no es arte figurativo y es mucho más interesante. ¿Cuál es el problema y por qué no sabemos qué significa? Porque dejó de registrarse. Sabemos que esto es escritura porque no dejó de registrarse, porque hay continuidad. No sabemos si esto fue escritura, la primera escritura, el origen de la escritura, o un arte de unas personas muy extrañas haciendo arte que si estos artes, desde luego, no estaban bien de la cabeza, porque no entendemos nada. Ese es el tema. Discontinuidad o continuidad. Y es lo que hay que rellenar, esas discontinuidades con nuevos descubrimientos. Pero claro, es que esta perspectiva dice, vamos a mirar lo que ya hay de otra manera. ¿Estáis viendo este individuo? ¡Cerramos los ojos! Porque habéis visto ese individuo con los ojos cerrados, ¿verdad? Y encima de ese individuo había unas manchas blancas, ¿verdad? ¿Cuántas manchas blancas creéis que había encima de ese individuo? Muchas. Pero no son exactamente muchas. ¿Son exactamente cuántas? ¿Qué ha dicho este señor? 28. 28 es una cifra redonda, ¿verdad? Es lo que dura una lunación, ¿verdad que sí? Un mes lunar, ¿verdad que sí? Pues no, un mes lunar dura 29 días y medio. Tú, como eres varón, te has equivocado porque estabas pensando en otro ciclo, el ciclo menstrual. Y ese dura más o menos, te os voy a contar, ¿verdad? 28, más o menos. Pero este dura siempre lo mismo, el ciclo lunar, 29 días y medio, que redondeamos en general ¿en cuánto? En 30. Por eso los meses duran más o menos 30. 365 no es múltiplo de 30. Por eso tenemos 12 meses, todas las civilizaciones, de 30 días y 5 días de fiesta. Los mayas dedicaban esos 5 días de fiesta a cortar cuellos, sacar corazones. Nosotros nos vamos de fiesta y tenemos fuegos artificiales, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente, si contamos el número de puntos, tenemos exactamente 30. Claro, entonces oye, esto hay que estudiarlo de otra manera. Porque si nos vamos a Lascaux, a Francia, debajo de este caballo de Slavsky, cerramos los ojos, no hace falta, ¿verdad? No hace falta cerrar, es que no hace falta ni contar. ¿Cuántos discos, manchas, creéis que hay debajo de este caballo? 30. Aquí veis que eran los 30, hace una especie de loop, y luego seguía. Aquí van los 30, hace otra especie de loop, y pues sí, 30. Volvemos a España. Venga, nos vamos al castillo de vuelta. Aquí esto normalmente se pasa y a veces te lo explican los guías. La galería de los discos. Bueno, todo eso. Aquí tenemos, hay varias series, ¿no? Pero aquí tenemos una serie. ¿Cuántos discos hay? ¿Cuántos discos hay? 30. Efectivamente. Y esto ya le llamó la atención a los primeros prehistoriadores. 1, 2, 3, 4. Para contar y hacer 30. Oye, esto a mí me parece que es muy casual. Pero tan casual que Lascaux, Asturias, el Río de la Viña, el castillo y más que podamos encontrar, no puede ser casualidad. Tiene toda la pinta que estos pueblos primitivos registraban lunaciones. La duración de una lunación, de alguna manera, quizá con fases pues de que no vemos la luna o luna llena, lo que sea, porque efectivamente ellos saben
que desaparecen alguna de vez en cuando, ¿no? O sea, que es razonable como en prehistoria. Solo se puede hablar de lo que es razonable, porque no están los prehistoriadores, los primitivos prehistóricos no están para contarnos qué era lo que hacían. Tenemos que inferir a partir de los datos que tenemos, ¿no? Pues ya estamos en el apartado 7. Lenguaje matemático en el arte mueble, porque eso era el arte parietal, en las paredes. Bien, cuando miramos un poco la interpretación clásica de las piezas que tenemos de arte mueble y encontramos en algunas de ellas marcas que no son, pues eso, arte figurativo, se dice, pues está, marcas de caza. ¿Esto quién lo ha hecho? Hombres. ¿Y qué hacen los hombres? Pues eso, cosas de machotes, cazar, ¿no? ¿Y qué hace un machote que caza? Pues ser el más cazador. Y entonces lo que hacen marcar, pues he cazado una pieza, otra pieza, otra pieza. Total, que lo que hay en las marcas que aparecen en las puntas de las lanzas, pues son eso, lo que ese cazador varón, pues ha ido registrando. El más machote por el que más caza. Muy bien. ¿Y los arpones? Pues lo mismo. En los arpones lo mismo, el que más pesca. Pues le ponemos piezas, rayitas, el número de piezas. Pues en esta idea, aquí en realidad sí hay continuidad. Y cuando los libros de matemáticas en el primer capítulo utilizan esta forma, ¿no? De decir, vamos a coger un hueso y vamos a poner este hueso como que esas marcas representan registro contable. Pues aquí sí hay continuidad. Lo mismo que hay continuidad en la forma, en la transición de esos pictogramas a esta escritura cuneiforme, en el caso de lo que llamamos tarjas, talis en inglés, estas colecciones de muescas, pues es que en realidad en los pueblos que no escriben, incluso en Castilla, pues también se ha utilizado las rayitas. Cuando jugáis a las cartas, ¿qué hacéis? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos habéis estado en la cárcel? Pues ponéis 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, también, ¿no? O sea que eso realmente se ha hecho muchas veces. Y en concreto, pues el Royal Treasury británico es que hasta el siglo XIX era la forma que tenían de registrar cantidades en los préstamos. El que presta se quedaba con una pieza y el que se la llevaba, con el que se llevaba el dinero, pues tenía otra pieza. Y cuando había que devolverlo, pues las confrontaban y se devolvían las cantidades, ¿no? Es decir, aquí sí ha habido una continuidad del registro y por tanto podemos interpretar las muescas en los huesos del Paleolítico Superior como registro contable. Y claro, las piezas son muy singulares, porque es siempre la misma, vista de distintas perspectivas, pero siempre la misma. Por ejemplo, aquí vemos cómo tiene dos rayas horizontales más largas. ¿Y cuántas hay sin contarlas para arriba? ¿Cuántas rayas hay a partir de esas horizontales? 30. ¿Y cuántas hay hasta abajo? No, hay 25, pero también es múltiplo de 5. O sea que la unidad de contabilidad pues sí parece razonable. Incluso algún libro pues se equivocan, o no han debido ver el hueso, yo que sé por qué, y reagrupan las 30 muescas y las 25 en grupos de 5 y separados. No, están así, dos rayas horizontales, 30 para arriba y 25 hacia abajo. Y este es el hueso que aparecía siempre en casi todos los libros en el primer capítulo, para ilustrar cómo en la prehistoria se registraba el pensamiento matemático. Claro, a medida que han pasado los años, pues ya la cantidad de huesos que han aparecido son muchos y pues, se pueden distinguir muchos más, ¿no? Entre todos ellos hay uno especialmente singular, que es este as, no es un hueso, es un cuerno, un asta. En Brasenpuy se encontró que, claro, las rayas que tiene son muy peculiares, porque tiene una raya así horizontal, luego tiene 3, 5, 7 y 9. Y tú dices, ostras, estos prehistóricos, oye, a mí me suenan los números primos, ¿no? No, sin pares, venga. Pero además, ¿cómo están situados? Oye, es que 9 y 3 se parece a 7 y 5, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Es decir, que podemos encontrar aquí, bueno, pues esto aparece en los libros, ¿no? Estas relaciones matemáticas que podrían existir solo a partir de rayitas, incisiones, en este caso no en un hueso, sino en un cuerno, ¿no? Bueno, llegamos incluso a piezas como esta, donde alguien se ha entretenido. Esto es un hueso, el omóplato de cierva, que es, digamos, la superficie que más utilizan porque es la que más superficie plana tiene para registrar, ¿no? Y claro, la persona que ha hecho esto es que ha registrado cientos de marquitas, todas paralelas, etc. La interpretación que se hace en los libros y se publica, y luego se traduce al castellano, ese libro publicado en inglés o en francés, es que esto representaría cómputo del tiempo porque hay más de 1000 incisiones y por tanto llegan a la conclusión de eso, ¿no? Que las marcas sugieren que están agrupadas por año. Bueno, yo no sé a qué se refieren, porque esto no es múltiplo de 365 días, pero esta idea de que estas marcas representarían el registro del tiempo está clara. Y que esto no es arte, también parece claro. Si le quieren dar una interpretación, pues se desde la perspectiva matemática, ¿no? Como si queremos ver esta churinga o bramadera, este instrumento musical muy antiguo, que se llama bramadera porque en realidad
por el agujero se le mete una cuerda, se trenza como queda al final el secapelos, el cable del secapelos, ¿verdad? Que se acaba trenzado siempre. Bueno, pues lo trenzamos y vamos a hacer dos movimientos circulares. Este lo vamos a hacer mover alrededor de nuestra cabeza y al mismo tiempo pues se va a ir desenredando, con lo cual hay muchos movimientos y zumba. ¡Bram! Bueno, pues para que brame no hace falta decorarla. Y la persona que ha hecho esto ha decidido decorar esta pieza, que también es omóplato de cierva, pero que el omóplato de cierva no tiene esta forma. Es decir, que en la mente de la persona que ha hecho esto hay mucha matemática, mucho pensamiento matemático, porque ha pulido la pieza antes de decorarla para darle esta forma que responde a dos ejes o planos de simetría, uno longitudinal y otro transversal. Y tiene toda la pinta de que ha empezado a decorarla por aquí. Claro, pero no miréis el calco porque el calco está mal hecho por una persona que piensa en forma artística y que no se molesta en contar, le da pereza contar. Vámonos aquí, porque aquí sí lo vemos cómo están separadas las 5 rayas horizontales de las 5 rayas verticales, cómo están separadas estas de aquí, cómo están separadas muchas de ellas. Es decir, que en realidad la persona que ha decorado esto ha contado para decorar. No ha pintado rectángulos y ya está, no, ha pintado alternativamente ortogonales colecciones de 5 rayas. Es más, entre este punto y esto, entre esta raya y esta, hay más o menos 10 muescas, tanto a este lado como hasta este lado. Para que brame esta churinga o bramadera no hace falta contar, pero esta persona contó. Vale, cuando hemos hablado de la cota Marshall, nos referimos a esta pieza que tiene una forma, es más o menos como esto que estoy viendo, un tamaño es parecido, queda un poco más ancha por aquí, pero más o menos así. Tiene unos 20.000 años, claro, aquí lo importante es exagerarlo y decir que eran 30.000, yo creo que no son tantos, bueno, 25.000, venga, a medias, ¿no? Y lo que tiene aquí son esas incisiones, como veis. Bueno, pues Alexander Marshall cogió un microscopio y con ese microscopio estudió la profundidad de esas incisiones, el orden, y llegó a la conclusión de que aquí lo que hay en esas 69 muescas, lo que son fases lunares. Entonces, si vamos al comienzo, pues empezaría aquí, habría biombación, no se sabe por qué, subiría por aquí y seguiría haciendo todo esto. Bueno, en realidad esto no es múltiplo de 28, ni de 29, ni de 30, es 69, pero esto se ha generalizado ya en los libros. A mí me parece que es una exageración, pero en cualquier caso ya está reconocido y yo os lo tengo que contar. Eso sí, si de esta pieza, interpretando esta pieza, se puede llegar a estas conclusiones y se publica, las que vais a escuchar a continuación también se pueden publicar. Porque ya vamos en el apartado 2. Lenguaje simbólico en el Paleolítico Superior no europeo. Mesopotamia no está en Europa, está en Asia. Egipto no está en Europa, está en Asia. Muy bien, esta idea de buscar las continuidades y las discontinuidades en el registro simbólico siempre parece que las hacemos desde una perspectiva europea. Por ejemplo, en Cantabria se hizo una gran exposición que luego fue al Museo Arqueológico Nacional. La materia del lenguaje prehistórico, evidentemente, el lenguaje prehistórico está registrado sobre todo en el arte mueble, también las paredes, el arte mueble paleolítico de Cantabria en su contexto. Y esa es la idea que los prehistoriadores están manejando, aunque no la expliciten. Tenemos que buscar, esta es una tesis de una canadiense, ya lo hizo la tesis doctoral, esta es la tesina, que hacía eso, en las paredes de las cuevas buscar patrones, registros simbólicos semejantes en tantas cuevas como fuese posible para decir esta figura, esta figura, esta figura, esta. Todas estas están presentes en todas las cuevas de Francia. Luego prolongó el estudio a las de la cornisa cantábrica española. Bueno, con esa misma idea provocando, hace ya 12 años publicamos este artículo, Prehistoria de la Matemática en Mente Moderna, que podéis descargarlo gratuitamente de la revista Dynamis, le dais a Google, Dynamis, González Roberto, y os sale, Pensamiento matemático y recursividad en el Paleolítico franco-cantábrico. Claro, si queríamos que no lo publicasen había que ponerlo así, pero dentro no hacíamos eso, lo que hacíamos era ir más allá. Trabajando con Jill Cook, la directora del Departamento de Prehistoria del Museo Británico, había preparado ella, bueno, yo estuve aquí en sabático en el año 11, hablábamos de muchas cosas, y ella preparó en el año 12-13 una exposición, Ice Age, la llegada de la mente moderna a Europa. ¿Qué es eso de la llegada de la mente moderna a Europa? ¿Cómo vienen las mentes modernas a Europa? ¿Sin cuerpos modernos a Europa? Y si vienen a Europa las mentes modernas, ¿de dónde han salido? Pues os lo tengo que volver a decir. Sois africanos negros. Sois africanas negras. No penséis que sois europeos blancos. Todos somos africanos negros. Unos se amarillaron llegando a Asia, otros se blanquearon llegando a Europa,
pero somos una especie africana. Todas las personas que habitamos el planeta somos descendientes de una especie africana. Y hay que ser feliz por ello. Pero es más, es que no se os ocurra volver a hablar de razas, porque da lo mismo que nos lo digan las revistas científicas, que lo diga la prensa de un tipo o la prensa de otro. No existen las razas. Todos somos la misma especie, una especie africana. ¿Por qué decimos que somos la misma especie? Porque un inuit hibrida con una Yanomami o con un aborigen australiano, en fin, hombre y mujer, de cualquiera de las zonas de lo que llamamos la Tierra, y si son fértiles, no hay ningún problema, su descendencia es fértil. Pero es más, es que si son relativamente inteligentes y se dejan someter al sistema educativo habitual, pueden llegar a catedráticos de física teórica, da lo mismo la mezcla que hagamos con cualquiera de ellos. Yo lo cuento y supongo que no se estará dando de entera a ninguno. Cuando estas conferencias las doy en Londres y le digo a las británicas que están en la primera fila, blanquitas, lechosas, rubitas, que este individuo hibrida con esta señora y su descendencia fértil, se ponen amarillas, verdes, azules, se levantan, vomitan, en fin, todas esas cosas, ¿no? Pero a vosotros no os pasa nada, lo entendéis perfectamente. ¿Por qué? Porque nuestra especie es africana. Algunos ejemplares empezaron a salir, bueno, esta fecha siempre se está retrasando, nuestra especie se supone que pudo surgir hace 200.000, ya dicen que hasta 300.000, pero en cualquier caso surgió. Y empezaron a salir hace 100.000, bueno, ya se piensa que hace 130.000, y a distribuirse por el resto del planeta. Hay otras especies del género Homo, pero nos las comimos a todas ellas, ya no queda ninguna. Se supone que hibridamos con Neandertal, pero eso es un debate. Y a Europa no llegaron hasta hace 40.000 años, es decir, antes de ayer. Y por tanto, tenemos que ser conscientes de algo. Si los descendientes de todos los que salieron se mezclan como sea, y su descendencia no solo es fértil, sino que es inteligente, haga la combinación que haga, si pueden llegar al puesto académico que sea, cualquiera de ellos, y los descendientes de los africanos tienen esas mismas capacidades intelectuales, y pasa eso mismo, y si se mezclan los descendientes de los que nunca salieron con los descendientes de los que salieron, cualquiera de ellos, y también pasa eso mismo, que sus capacidades cognitivas, intelectuales son idénticas o similares, yo creo que hay una conclusión clara. Esas capacidades que definen a nuestra especie ya estaban presentes cuando surgió nuestra especie, antes de que empezaran a salir nuestros ancestros. Y por tanto, ¿dónde tenemos que buscar esas primeras manifestaciones de registro simbólico del pensamiento? ¿En Europa? No. En África. Muy bien, pues los arqueólogos, no sé si sabiéndolo o no, pero lo están haciendo. Y ya han empezado a encontrar registro no figurativo, por ejemplo, en Sudáfrica, en las cuevas Blom. Y han ido a Papúa Nueva Guinea y han encontrado cosas. Y se han encontrado con el hueso, por ejemplo, el hueso de bongo. ¿Cuántas muescas tiene el hueso de bongo? Bueno, tiene 29 porque está roto por aquí. Está roto por aquí, pero solo cabe una más, porque las dimensiones del hueso de babuino no dan para más. Efectivamente, este está encontrado en Papúa Nueva Guinea. En el siglo XIX, los misioneros que encontraron cómo hacer sus ritos, los papúes, pues utilizaban un hueso parecido para sus ceremonias, contando por meses, claro, cómo se va a hacer pues, con un hueso, que es lo que se conserva, ¿no? Bien, pues esta idea es la que va entrando en los libros de historia de la matemática, donde las piezas de hueso que se utilizan para ilustrar ese primer capítulo ya no son europeas, sino son, por ejemplo, el hueso Aishan, que encontró Jan de Heyselin en la zona de Shandong, en el lago Victoria, en el lago Edward, en los grandes lagos, las fuentes del Nilo, y que tiene unas peculiaridades. Esta está muy destacada. Cuando se viaja a Bruselas, si tenéis que viajar a Bruselas, sabéis que no da tiempo a ver la cantidad de museos que hay allí. Y el Museo de Ciencias Naturales pues tuvo el buen gusto de explicitar, destacar 10 hitos, 10 milestones, por si no tienes tiempo, y ver lo más importante en una sala donde son las 10 piezas más importantes. Y entre ellas está este hueso, el hueso Aishan. Y claro, tiene un stand propio, completo. No es solo que le puedes dar al botón para que la pieza gire, sino tiene una colección de paneles explicando lo que Jan de Heyselin había publicado en Scientific American en ese año 61-62, ¿no? ¿Y qué es lo que nos cuenta? Bueno, pues todo esto es lo que os voy a contar brevemente, utilizando el hueso. Es siempre un hueso nada más, ¿de acuerdo? Las dimensiones son parecidas a la de este dedo, lo que pasa es que tiene rayitas, muescas, en 3 bandas o columnas. Y por tanto, pues de nuevo, podemos desarrollar en el plano las 3 columnas y ver esas agrupaciones de muescas, que es lo que tienen, ¿no? Bueno, en una de ellas aparecen 11 muescas, separadas un grupo de 21, separadas un grupo de 19 y separadas 9. Bueno, en otra tenemos 3 y 6, 4 y 8, 5 y 10,
5 y 7. Bueno, y en otra 11, 13, 17 y 19. Si miramos aquí, decimos, bueno, pues claro, 11 y 9 pues son 10 más 1, 10 menos 1. Estos individuos tenían 10 dedos en las manos, vale, y 21 y 19, pues lo mismo, 20 más, también tienen dedos a los pies. Bueno, pues 20 más 1, 20 menos 1. Claro, en Egipto sabemos que como tienen un sistema de numeración en la época faraónica aditivo, decimal pero aditivo, pues lo que saben hacer es sumar. Y sabemos que los egipcios multiplicaban sumando, entonces duplicando, claro. Y luego, no solo hay paneuropeístas, también hay panafricanistas que dicen, bueno, aquí tenemos 3 y el doble de 3, 4 y el doble de 4, 5 y el doble de 5, ¿no será que los egipcios aprendieron a multiplicar de pueblos Nilo arriba, como el de Aishango? Lo que pasa es que hay mucha discontinuidad, bueno, básicamente como 10.000, 15.000, 20.000 años entre medias, pero bueno, ya rellenaremos esa discontinuidad, no pasa nada. Y fueron los de Aishango los que Nilo abajo explicaron cómo sumar y multiplicar a todos los pueblos en las orillas del Nilo. Bueno, pues esto es una posibilidad, ¿verdad? Y sobre todo llegamos a esto. Chicos, chicas, ¿qué estáis viendo ahí? ¿Quiénes son 11, 13, 17 y 19? Los números primos comprendidos entre el 10 y el 20. ¿No será verdad que alguien ha dicho que estos de Aishango eran capaces de tener un algoritmo de la división, de conocer que son divisores propios, etcétera? Pues eso dicen los paneles, porque eso decía Scientific American. 10 centímetros de matemática oscura. Bueno, pues se ha encontrado esto, hay 3 columnas que contienen 60, 46 decisiones múltiplas de 12. Esas agrupaciones sugieren multiplicación, claro, 3 y 6, 4 y 8, los números primos, 11, 13 y también numeración decimal. ¿No será el origen de la matemática faraónica? Bueno, pues esto se integra hoy en los libros de historia de la matemática. Bueno, pues eso es lo que había ahí. Esto. Ponemos con nuestros símbolos actuales un traslado de lo que hay ahí y llegan a esta conclusión. Bueno, pues ya estamos en el apartado 9. Chicas, chicos, ¿qué será esto de la conjetura Zarlaski? Bueno, pues Claudia Zarlaski era una etnomatemática norteamericana que en los años 90 pues, se enamoró de África. Y fue a África a investigar. Y escribió un libro, luego otras cosas, artículos también, pero bueno, un libro diciendo que África counts, es decir, que cuenta, pero sobre todo eso, no solo que haga recuentos o que haga contabilidades, sino que debe ser tenida en cuenta, ¿no? Y trabajando, sobre todo, como su título es, número y patrones en las culturas africanas. Y llegaba a contarnos lo del hueso de Shango con detenimiento, llegando a la conclusión de que aquí había 60, sumando todas estas incisiones, aquí había 60 y aquí había 48. Y que, por tanto, pues claro, podía llegarse a pensar, y así lo planteó en el newsletter del Grupo Internacional de Estudio de No Matemáticas, que las mujeres pues fueron las primeras matemáticas. Por supuesto, ¿quién sino una mujer llevando recuentos de sus ciclos menstruales, se supone, necesitaría un calendario lunar? Cuando, bueno, a esto yo lo llamé la conjetura Zarlaski. Ya en 2004, hace casi 20 años, para personas que lo están majareto. Y desde entonces, pues me he puesto a estudiar estos temas. Pero, chicas, chicos, ¿habéis leído dónde están aquí esos ciclos menstruales? Aquí 60, aquí 48. ¿Estáis perezosas? ¿Echamos cuentas? ¿Buscamos esos ciclos? Venga, vamos a buscarlo. Tenemos aquí 60, pero un ciclo menstrual hemos dicho que son 28, ¿no? ¿Dos cuántos son? ¿28 y 28? Me sobran 4, ¿no? Venga, con los 4 los dejamos por aquí. De aquí lo mismo, cogemos 4 y los dejamos por aquí. Tenemos ya 56 y 56, ¿verdad? 2 ciclos por aquí, 2 ciclos por aquí. Tenemos 4 y 4. ¿Qué hacemos con ellos? Si se los sumamos a 48, ¿cuántos salen? ¡Anda! Ahora sí que salen 6 ciclos menstruales, pero me estáis diciendo, oye, vamos a ver, esto parece un trilero, cojo aquí, pongo aquí, no sé. Esto a mí no me está convenciendo. Eso que las mujeres fueron los primeros matemáticos, aquí hay que trabajar un poquito más, ¿eh? Vamos a decirle a Claudia, chica, a ver, pero es que Claudia falleció. Entonces, no podía hacerlo ella. Así que lo voy a hacer. Y nos ponemos a estudiar un poquito más. Y nos ponemos a buscar todas las piezas de arte mueble que tienen incisiones.
del arte mueble del Paleolítico Superior, en los museos, en los libros, en artículos, y descubro que este tipo de registro sobre todo se encuentra presente en los colgantes. Claro, nosotros hoy llevamos el coche lleno de lo que no necesitemos. En nuestra casa acumulamos galería de los horrores, pero esta gente no tiene esas posibilidades. Aquello que lleve consigo en sus migraciones, etcétera, es de un valor especial. Y por tanto, los colgantes son de un valor no solo ornamental, que es lo que se suele estudiar, sino que hay que estudiarlo desde otra perspectiva. Y se les olvida, ¿qué perspectiva? La de esta conferencia, la perspectiva matemática. ¿Por qué? Porque si nos dejasen ver los almacenes del Museo Británico, porque esto no está expuesto, pero están los almacenes del Museo Británico, pues miramos en los colgantes de las cuevas de Ence y encontramos esta forma de registro con múltiplos de 30. Nos vamos al Museo de Altamira y si no han cambiado otra vez la exposición, tendríamos el colgante de Morín. Normalmente la cabeza donde está el colgante se ha roto, claro, porque a estas alturas. Y si contamos esas muescas, ¿cuántas hay? 30 otra vez. Claro, hasta no colgantes, porque no tienen agujero, como esos que se encontraron en las caldas, se intenta entender que esa decoración que se le ha ido haciendo, que va a estar en torno a 30 muescas también, pues serían colgantes. Pero si nos vamos al Museo Arqueológico de Santander, la Arqueología y Prehistoria de Santander, y encontramos estos caninos normalmente de ciervo o de lobo, perforados para llegar, y nos ponemos a ver un poquito por un lado y por otro en la vitrina, la decoración que tienen estas rayas, y cuando podemos contarlas suelen tener en torno a 30. La treintena presente en los colgantes. Es decir, que no es casualidad y no es algo esporádico, sino que hay una forma de registrar treintenas que se mantienen en cuevas que no tienen nada que ver unas con otras, la Garma, el Castillo, Altamira, en distintas zonas y también en la zona francesa. Todas ellas tienen esta decoración, unas más organizadas en los bordes, otras cuando se acaban los bordes en el interior, y todas tienen en torno a 30. Incluso hay algunas que especialistas que han estudiado estas cosas dicen, no, es que son 28 exactamente cuando me pongo a revisitar e intentar encontrar en un artículo un poco más allá. Sí, hasta las que no son colgantes le intentan encontrar que este agujero, el colgante estaría aquí, no cuando el agujero estaría ahí en todo caso, se le intenta dar esta explicación. Pero vamos más allá. Porque estos colgantes los hemos visto con otro nombre, no de colgantes, sino de bastones de mando. ¿Qué dimensiones tienen estos bastones de mando? Pues como esto un poquito más grande, en general tiene esa forma fálica, por supuesto, y tiene un agujero aquí. Pero ¿cómo que bastones de mando? Si tienen ese agujero ahí, pues será para colgarlo en algún sitio. ¿Cómo que bastón de mando? Bueno, pero se le dio ese nombre en los prehistoriadores franceses del siglo XIX, principios del XX, y se ha mantenido. Y cuando nos lo describen, pues nos hablan que si aquí hay una cabeza de cierva, de caballo, o lo que sea, es un ciervo mirando a la izquierda, que todo esto está muy bien. Pero nada de eso es interesante. Lo más interesante es la asociación de signos en aspas y series longitudinales que podemos ver ahí. ¿Cuántas creéis que hay? Y a nadie se le ocurre contar. Pues eso es lo que yo creo que hay que empezar a hacer, ver con otra perspectiva. Y esa perspectiva es la que estamos viendo. Cómo interpretar el arte desde la matemática y desde esta nueva perspectiva del mismo que se ha generado, o utilizar la expresión coloquial, de género. Ya está más que estudiado que esas manos, la mano que estaba ahí cuando se sopló, no es de varón, es de mujer. Se puede alegar que, bueno, que la mujer puso la mano y el hombre sopló. Puede ser, perfectamente, puede ser. Así que tenemos que seguir intentando encontrar más perspectivas de estudio, porque a mí me parece que lo que conjeturó Claudia, pues tiene sentido. Y eso lo podemos hacer desde una perspectiva evolucionista, desde otro ámbito. Vale, ¿y esto qué es? Bien, desde una perspectiva evolucionista darwinista, uno parecería que sobrevive el individuo, y que lo que tiene que hacer ese individuo es sobrevivir porque está mejor seleccionado, mejor adaptado, etc. Y transmitir a sus sucesores esos genes mejor adaptados, más fuertes, etc. ¿no? Bien, pero lo que han descubierto los biólogos, sobre todo pues, Smith, etc., es que en nuestra especie se dan otras peculiaridades, que hay la selección de parentesco, que viene a querer decir, os lo resumo, todos estos lo tenéis en internet, lo podéis buscar, que no está tan claro que para la supervivencia del grupo esa sea la estrategia que hemos utilizado. Que hay personas que se pueden sacrificar para no tener descendencia, pero luchando porque ese grupo pues,
digamos, tenga éxito. Y en este contexto es en el que se elaboró la hipótesis de la abuela. ¿Por qué en nuestra especie existen mujeres menopáusicas que siguen en la tribu durante muchísimo tiempo? No pasa como, por ejemplo, con las vacas, que son fértiles hasta la muerte, o con la mayor parte de los mamíferos. ¿Por qué existe en nuestra especie esa abuela? Bueno, pues esto nos da una perspectiva nueva. ¿No serán las abuelas las que habrán ayudado y las que estarían haciendo el registro simbólico importante y las que estarían escribiendo estas cosas? Y entonces llegamos al apartado completo, el apartado 10. Ya estamos a punto de terminar. No es tanto que la mujer fuese la pintora de las cuevas, que es poco probable, las que habéis sido madres, si os estáis imaginando a vosotras mismas con un niño de 4, 5, 6 kilos colgado aquí, cayendo los pigmentos en los ojos, es muy poco probable que una recién parida esté haciendo los cuadros. No parece razonable. Pero hay más. En Altamira, aparte de eso, se encontró esto otro. 4 colgantes solutrenses que durante muchos años han estado en una vitrina junto con buriles, raspadores y demás, la vitrina del solutrense, sin darle ningún valor. Esos 4 que tenéis ahí. Esos 4 habían sido destacados y mucho en los primeros libros que Hugo Vermayer, Breuil estudiaron en los años 25-30 cuando los encontraron en la cueva de Altamira. Pero lo único que sabían decir de ellos es que eran colgantes perforados de marfil. Bueno, no decían más, no decían más. Cuando Barandiarán hace el catálogo de todo, hasta ese momento, los años finales de los 60, principios de los 70, de todo el arte mueble en el Paleolítico Cantábrico, pues lo único que hizo fue añadirle en los números Altamira 12, Altamira 13, Altamira 14, pero no fue capaz de interpretar tampoco qué eran eso, pues unos colgantes de placas, de marfil, etc. Realmente, cuando se hace una gran exposición sobre Solutrense en la península ibérica, en Francia, en la zona de Solutrense, pues la única novedad que aportan es que, mira, no es marfil, es hueso y oides de caballo. Y cuando Álvarez Fernández hace la tesis sobre todos los objetos, adornos, colgantes del Paleolítico, os podéis imaginar, con 700 páginas sobre todos los colgantes que se encontraron, pues nos explica, por supuesto destaca las 4 piezas, nos explica cómo es el hueso y oides de caballo, cómo se cortaron, pero no nos dice tampoco qué es lo que hay en esos colgantes. Y Google lo ilustra, lo utiliza como motivo para ilustrar en la visita virtual al Museo de Altamira, destaca una de las 4 piezas, pero se olvida de ponernos todas las piezas. Proceden de varios huesos y oides de caballo, mujeres de Medina. Hay que coger varios huesos de caballo, de hueso y oides de caballo, y pulirlo. ¿Y qué tenemos en ellos? Pues tenemos esa decoración en treintenas, 8 veces 30 si se hubiese completado. Y sabemos que se fueron completando rayita a rayita hasta tener 30 y seguimos a continuación porque está incompleto. Porque esta está completa, pero esta parte de atrás quedó inconclusa. Es decir, yo os pregunto, mujeres de Medina, ¿qué varón del Solutrense o del siglo XXI iba a dedicar su tiempo a despiezar 4 huesos y oídos de caballo para encontrar 8 unidades de expresión simbólica y ponerse a decorar rayita a rayita hasta tener 30, y cuando ya los tenemos ahora otros 30, ¿cuántos? Ninguno. ¿Qué explicación se le puede dar a esto? Bueno, pues la única explicación que le hemos encontrado, y no hay nadie que me haya protestado hasta ahora en el mundo de la prehistoria, es la contabilidad del momento del parto constatada la primera falta. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 8 veces 30. La primera manifestación de pensamiento recursivo. Nos explican los psicólogos que esta capacidad de pensamiento recursivo, que desde la asignatura de lengua es la que nos permite construir oraciones subordinadas dentro de una oración principal, o desde la asignatura de matemáticas, lo que estáis viendo aquí, tener un concepto, un supraconcepto, puede ser un embarazo, que se divide en subconceptos, como pueden ser los subconjuntos, como pueden ser los meses que duraría un embarazo. Bueno, pues esa capacidad no la tiene Neandertal. Esa capacidad, claro, la que permite analizar un escenario de batalla pues de una manera distinta, claro. Si tenemos que pelearnos con la tribu de enfrente, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos? Pues todas estas capacidades que solo tiene nuestra especie se plasman aquí. Desde la perspectiva matemática,
este pensamiento recursivo es el que nos permite decir que hoy es el 20 de agosto y no como los británicos que dicen que hoy es el 20º día de agosto. Porque esa capacidad que tenemos nosotros de unificar la perspectiva, digamos, bueno, las dos perspectivas que tiene el número natural, ¿no? El ordinal y el cardinal. No es lo mismo primero, segundo, tercero que cuarto, que decir 1, 2, 3, 4, 5. Cuando hoy decimos que es el 20 de agosto, lo que estamos diciendo es cuál es el cardinal del conjunto de días que llevamos de agosto. 20. No, hoy es el 20º día de agosto. Pues esto es lo que hemos interpretado y es la mayor apoyatura que tiene hasta el momento lo que llamamos, o lo que me llamé hace unos 20 años, la conjetura Zaslavsky. Una probablemente abuela que sabe que constatada la primera falta de esa niña, que puede ser su hija o la que sea, transcurridos 8 meses, tiene que estar pendiente del momento de parto. Hoy el momento del parto puede ser riesgoso, no es normalmente de vida o muerte. En este momento sí. No es lo mismo parir tranquilamente en la entrada de la cueva con el sol entrando, orientada sobre la cueva, tranquilamente, que tener que parir en mitad de una migración con los carnívoros acechando, etc. Saber el momento del parto es de vida o muerte. La experiencia de una madre que fue madre de una abuela menopáusica que sigue sirviendo a la tribu es más importante que intentar traer, siendo fértil pero con muchos años, una criatura al mundo cuando tú no vas a llegar a poder cuidar a esa persona porque eres demasiado mayor. Es mucho más importante que sea menopáusica y que aporte a esa tribu su sabiduría que intente tener hijos ella también. Bueno, pues esta perspectiva de género es la que debería utilizarse o se puede utilizar para mirar a otras muchas manifestaciones de arte, como en la danza del abrigo de los moros de Cogul, donde aparecen ahí unas mujeres que no se saben muy bien qué decir. Bueno, todo esto no es nuevo, le hemos cambiado el título para que no lo leyeseis antes de venir aquí, pero está bastante publicado. La Sociedad Cántabra de Escritores pues ya publicó un artículo sobre Altamira es nombre de mujer y matemática también. Pero no hace falta comprar el libro, porque en internet, en Público Diario Cantabria, pues lo tenéis con ese mismo título. Y lo tenéis también con este otro, la conjetura Zaslavsky, pues en The Conversation, que luego se replicó en 10 o 12 periódicos digitales. Y lo podéis escuchar, si os da pereza leer, con media hora de entrevista en Entre Probetas en Telecinco. Y lo podéis leer en esta entrevista escrita, no oral, de BBC News. Y sobre todo, esta última perspectiva que os estoy contando globalizadora, lo último que he publicado con la presidenta de la Sociedad Española de Matronas, sobre Altamira es nombre de mujer y de una de las primeras matronas, plausiblemente también. Pues no sé si se os ha hecho eterno o muy rápido, pero hemos completado los 10 puntos que habíamos previsto. Y por tanto, solo queda decir, colorín colorado, esta conferencia se ha terminado.